Hermanos, que el Señor les bendiga en un culto más, un culto especial, ¿verdad? De las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y hoy por ser viernes, ¿verdad? Viernes Santo, donde nuestro Señor pues ahí dio su sangre para redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? De esto se va a tratar la 6ª palabra, la palabra del cumplimiento, hermanos. Es una bendición para todos los que hemos estado en toda esta serie de estas palabras. Así que sean todos muy bienvenidos. Vemos buena cantidad de hermanos que están conectados. Gracias al Señor porque Él nos permite, ¿verdad?, estar aquí siempre juntos. Así que, hermanos, ahí donde están, inclinen su rostro. Vamos a orar, a darle este tiempo al Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y te damos la honra y gloria a ti, Señor, porque nos has permitido estar todos estos días aquí, pendientes, atentos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo amado, que murió en esa cruz, Padre, por esa sangre preciosa derramada, Señor, que hoy podemos gozar de una vida eterna. Porque éramos incapaces, Señor, de hacerlo por cada familia aquí representada, por cada hermano que está aquí presente, Señor. Ponemos en tus manos al hermano Dani, que trae este estudio de hoy, Señor. Y quédate con nosotros el resto de esta tarde, Padre, y poder estudiar aún más y conocer, Padre, de tu palabra dicha en esa cruz. Gracias, Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, y también le damos la bienvenida a los hermanos que van ahí conectando y se van sumando, ¿verdad? Así que vamos a escuchar y entonar esos preciosos signos para alabar a nuestro Señor. Jesús y siempre feliz con el Señor.
Amén, hermano. Qué hermoso himno, ¿verdad? En la cruz, dice. Alabado sea el Señor, hermanos. También le seguimos dando, ¿verdad? Bienvenida a los hermanos que se van ahí conectando poco a poco. Bueno, hermanos, vamos a leer la información de la semana. Muy importante, hermanos, que tomen nota, ¿verdad? La primera información, le invitamos a sintonizar la serie Las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vía Zoom de lunes a sábado de 6 p.m. y el domingo en nuestra iglesia a las 11 a.m. el día domingo. ¿Va? Seguiremos mañana, sábado, hermanos, seguiremos con la 7ª palabra, la palabra de la completa expiación, basado en el texto de Lucas 23:46, hermanos. Mañana la 7ª palabra, ¿va? A la misma hora. Una fecha muy importante, hermanos, que tomemos nota, que es la segunda información, es que estamos de aniversario, ¿va? De aniversario, y nuestra celebración va a empezar el sábado 2 de mayo, hermano. Así que todos estamos invitados a agendar, ¿verdad? Agendar. Y yo les voy a leer la información porque es muy importante para nosotros que somos hermanos de nuestra iglesia, Comunidad de Gracia, y que tenemos que estar ahí pendientes y sobre todo celebrar con ánimo, con amor, con gozo estos 16 años. Y dice: invitamos a toda la congregación a ser parte de nuestra gran celebración de aniversario, conmemorando nuestro 16º aniversario de fundación, participando en las siguientes actividades, hermano. Hay que tomar nota. Sábado 2 de mayo. Sábado 2 de mayo hay 3 eventos muy importantes ese día. El desayuno de caballeros va a ser de 7 a 9 a.m. El predicador invitado será el pastor Francisco Custodio, quien nos visitará desde la Iglesia Bautista Columna de la Verdad en Santo Domingo, República Dominicana, ¿verdad? Vamos a tener a nuestro pastor Francisco Custodio ese sábado 2 de mayo en la mañana. Posteriormente, hermanos, en la tarde, es el mismo sábado, a las 3 p.m. a 4:30 p.m., se celebrará el segundo evento de damas. La enseñanza será impartida por la hermana Lucía de Custodio, quien también nos visita la Iglesia Bautista Columna de la Verdad de Santo Domingo, República Dominicana. Así que las damas tienen ese compromiso. Sabemos que las damas de nuestra iglesia son, pero bueno, pendientes, y un grupo muy hermoso que tienen. Así que ese sábado, hermano. Posteriormente, es el mismo sábado 2 de mayo, de 5 a 6:30 p.m., realizaremos nuestro segundo evento a la familia, con un mensaje de edificación para todos los integrantes de la misma. Será un día de gran celebración y bendición para toda la congregación. Así que pendientes, apuntemos, agendemos ese sábado 2 de mayo, hermano, porque vamos a estar bendecidos con esos 3 eventos, ¿va? ¿Qué pasa después? El día siguiente, el domingo 3 de mayo al 17 de mayo, hermanos, realizaremos nuestro primer ciclo de conferencias con el tema La superioridad de Cristo, firme ancla de nuestra fe, segunda parte, ¿verdad? Un estudio exegético de los capítulos 7 al 13 de la epístola a los Hebreos, impartido también por el pastor Francisco Custodio, hermanos. Todos estos eventos serán momentos propicios para traer invitados y participar de la comunión con los hermanos. Y sobre todo, hermanos, muy importante que todos estos estudios son gratuitos, no se paga ningún centavo, solo con que estemos ahí y aprendamos más de la palabra de nuestro Señor, hermano. Así que esto lo hemos recalcado mucho porque queremos celebrar juntos, alegres, como congregación, estos 16 años de fundación de nuestra iglesia.
Así que hermanos, quedan totalmente informados, ¿verdad? No hay escapatoria. Así que estamos atentos, ¿verdad? Firmes siempre, firmes. Ahora, hermanos, vamos a pasar al mensaje que es la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz y se titula Palabra del Cumplimiento. Dejamos a nuestro hermano Dani Raudales. Buenas noches, hermanos. Qué gozo poder verles este día viernes por medio de este medio que el Señor nos permite, poder compartir con ustedes esta palabra preciosa en la cruz. Hemos tenido una semana y casi estamos en la recta final de esta serie que hemos venido desarrollando. Qué importante es conocer cada una de estas palabras. Y brevemente vamos a ver en este momento la palabra que ayer estuvimos hablando, la palabra de sed, tengo sed. Esta palabra la encontramos en el Evangelio de Juan. Y me gustaría que usted me acompañe en su Biblia, ahí donde se encuentra, en Juan capítulo 19, versículo 30. La palabra del Señor nos dice, cuando Juan hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra nos habla de la necesidad física de Cristo en la cruz del Calvario, en medio de su tormento y dolor. Su boca reseca por el ardiente sol pronunció esta palabra. Fue un llamado no de piedad, sino una necesidad a la que tenía el Señor, una necesidad física como todos, cada uno de nosotros los seres humanos. Pero ahí nosotros vemos el cumplimiento de una profecía que nos habla Isaías 53:3. Esa profecía fue cumplida ahí en ese momento. Varón de dolores, nos dice el texto de Isaías, experimentado en quebranto. Vemos que el quebranto del Señor Jesucristo fue total, no fue algo parcial, sino que Él se entregó, se despojó a sí mismo. Él rechazó la primera mezcla, y hablábamos ayer, la pesca de vinagre con hiel. No tomó el camino fácil, no cedió ante la tentación humana, sufrió el escarnio, todo ese quebrantamiento de la cruz en su cuerpo, se mantuvo obediente, sin murmuración alguna, padeció en silencio majestuoso. Qué maravilloso Dios tenemos, que padeció por cada uno de nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el gran yo soy del Antiguo Testamento, el que estaba representándonos ahí a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Él estaba sufriendo su dolor, mi ofensa, su ofensa, nos estaba perdonando a cada uno. Finalmente, ese pasaje de la quinta palabra nos muestra claramente el desprendimiento del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. No pensaba en su necesidad, los que le rodeaban estaban ahí y él pensaba en ellos más que en él mismo. Por eso esto nos conecta a la siguiente palabra que la encontramos siempre ahí y la mencionamos en Juan 19:30. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y de esa palabra vamos a hablar el día de hoy, porque en realidad conecta, cada una de las palabras están conectadas con un propósito espiritual para nuestra vida. Y esto es importante que nosotros como creyentes podamos afirmar en nuestros corazones. Alguien dijo de manera precisa, aquí tenemos la palabra más grande pronunciada por el hombre, más grande en el día más grande. Verdaderamente, hermanos, ese no era un día cualquiera, era el día más grande en toda la raza humana, el gran amor de Dios reflejándose en la cruz. Hay un versículo que usted lo ha repetido una y mil veces, un versículo que si es el único versículo que estuviera en la Biblia, sería suficiente, que nos demuestra el gran amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran versículo, hermanos, si fuera único en la Biblia, sería suficiente para cada uno de nosotros. Por eso esta palabra consumado es, en el griego este telestai, fue expresada por el Señor momentos antes de que inclinara su cabeza y entregara su espíritu. Por eso tiene un significado profundo, que nos quedaríamos cortos en realidad
al explicarlo el día de hoy. El Señor nos está expresando con estas palabras que la misión se cumplió completamente, llegó a su fin, la obra de redención estaba completa. Hermanos, muchas veces se han levantado voces en este mundo, falsas enseñanzas que mencionan que Cristo no completó su misión en la cruz. Eso es peligroso para cada uno de nosotros, abrir nuestros oídos para esas voces y saber de que Cristo no hizo completa la expiación en la cruz. La palabra del Señor dice que Él completó, y esta palabra consumado es, eso es, que Él completó la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Todo eso que se dicen y esas voces que se escuchan es contrario a la palabra y a la enseñanza de las Escrituras. El triunfo de Cristo fue completo en la cruz. Juan registra esta palabra. Consumado es con el cumplimiento total de la obra de Cristo en la cruz. Esta palabra representa para cada creyente la victoria de Jesús. Por eso nosotros tenemos que estar gozosos al saber y conocer esta palabra en nuestras vidas. Indica el cumplimiento, la misión de redención que Dios encomendó, Dios Padre, a su Hijo por cada uno de nosotros. Y esto no lo hizo por querer hacerlo el Señor, lo hizo en obediencia, selló en obediencia y el sacrificio humano que Él hizo ahí. Esta palabra no es un grito de derrota, hermanos, como lo podemos, muchas veces se puede pensar. En nuestro pensamiento humano podemos decir, fue derrotado el Señor en ese momento. No, fue un grito de victoria, de triunfo. Jesús ofreció su vida, tal como Él lo expresó, que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida en rescate por usted, por mí, por su familiar, por su vecino, por su amigo en el trabajo, por todos, sin excepción alguna. Por eso tenemos que comprender que este texto, hermanos, personifica todo lo que nosotros hemos visto en este momento. La crucifixión de Cristo, la aflicción de Cristo. Cristo estaba siendo asfixiado en esa cruz. El propósito era que estaba sufriendo totalmente en ese sol ardiente, en esa noche oscura. Todos aquellos que la acompañaban miraban con dolor el sufrimiento de Cristo, esas 6 horas ahí en la cruz. Pero Él demostró y cumplió la obra completa del Padre. Por eso, consumado es precisamente ese instante, ese cumplimiento total, ese plan redentor para el hombre, esa expiación que Cristo hizo, ese sacrificio que, no, que fue aceptado por el Padre, la obra de Dios, completándose ahí. Como lo dijo Charles Spurgeon, es un océano de significado, es una gota de un lenguaje que nosotros no podemos entender muchas veces. Ahora, hermanos, preguntémonos bien, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús pronunció esta palabra? ¿Qué implicaciones en realidad tiene para nosotros los creyentes? ¿Qué significado tiene esta palabra de triunfo potente? Consumado es. Es el grito de victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, que nos tenía esclavizados a todos nosotros los seres humanos. Desde un inicio nosotros estamos esclavizados, ciegos, muertos espiritualmente real, pero el Señor vino a liberarnos al exclamar, consumado es. Él con todo su poder, siendo Dios, hubiera escogido otra forma de muerte digna, pero no, Él cumplió las escrituras. Él se entregó voluntariamente al juicio de los hombres, bajo la ley, bajo esa entrega de amor que dio Él hacia la humanidad. Hay que comprender entonces lo que dice la palabra de Dios en Juan 10, 19, 18. Por eso me ama el Padre, dice el Señor Jesucristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mire qué precioso, el Señor Jesucristo tenía todo el poder, toda la autoridad. Nadie pudo quitarle la vida a Él. Él mismo se entregó en el Espíritu. Y ese mandamiento dice, recibió de su Padre. Jesús pudo haber abandonado la cruz. Nada se lo podía impedir. A la vista de todos los soldados romanos, a la vista de los sacerdotes que le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Pero Jesucristo no lo permitió, ni lo hizo, ni permitió que su Padre mandara
millones de ángeles a ayudarle a su disposición. No lo permitió. En ese instante el Señor estaba cumpliendo en obediencia al Padre, al Dios Todopoderoso. Lo hizo por amor a salvarnos a cada uno de nosotros y por amor a aquellos también que ahora van a creer en Él, que creerán por la fe. Por eso ahora, amada iglesia, nos gozamos de estos beneficios de la cruz, de esas palabras plasmadas en la palabra de Dios. No son palabras de tristeza, sino palabras de triunfo, de salvación, de redención. No gozamos, nos alegramos, porque aquello que era imposible para nosotros fue posible en Cristo. El triunfo de Cristo debe darnos a nosotros esperanza, fe, seguir adelante, perseverar en este mundo de tiniebla y muerte. El Señor Jesucristo caminó en este mundo de valle de sombra y de muerte. Estuvo aquí, conoce nuestros dolores, conoce todo lo que hemos sufrido, pero Él venció. Consumado es. Eso es, hermanos, es la victoria de Cristo. La cruz no fue el fin, solo fue el camino a la corona. El Evangelio que ahora nos salva es el mismo que nos ha transformado como nuevas criaturas. Una nueva naturaleza tenemos en el Señor. Esa naturaleza que ahora tenemos que vivir bajo el Señor, bajo la cobertura de Cristo. Todas estas palabras en la cruz nos enseñan que no podemos ser entonces simples espectadores de la gracia de Dios, porque las hemos recibido. Tenemos que compartir hoy y ser eco de la gratitud de Dios que inunda nuestros corazones porque la obra fue consumida por nuestro Salvador. Hermanos, el Calvario fue el escenario más atroz, pero ahí fueron vencidos todos nuestros enemigos, la carne, el mundo, Satanás y la muerte. Gloria a Dios por esto, porque en realidad nosotros no podíamos hacerlo. Nosotros no podíamos hacer estas cosas que Cristo hizo por nosotros. Por eso consumado es. No representa una derrota, sino la victoria, el cumplimiento de la misión redentora encomendada por el Padre. Jesús terminó su obra de salvación, no derrotado, sino en victoria. Y esa victoria, hermanos, es nuestra victoria también. Y es una victoria que es suficiente para salvación y vida eterna para todo aquel que crea en el Hijo. Por eso nos señala Hebreos 10:14, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una tan sola ofrenda, hermanos, fue suficiente. Ya las ofrendas que se ofrecían antes, los sacrificios que se hacían antes, solo menguaban el pecado, pero ahora este sacrificio es completo, total, perfecto, hermanos, perfecto. Miremos una expresión bien importante y hay un detalle bien importante en el Evangelio de Marcos porque completa lo que Juan dice. En esos momentos que Jesús dijo, consumado es, podemos decir que en segundos antes Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Pero Marcos 15:34 nos dice lo siguiente, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Un cinturón romano, hermanos, un gentil no judío que estaba a cargo de la guardia. Y ver estas cosas fue el primero en declarar a voz alta y decir como testigos, como testigo de aquel hombre que estaba ahí en la cruz. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los maestros de la ley. Ninguno de ellos exclamó lo que dijo este cinturón romano. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. En esta narrativa bíblica vemos un soldado romano pagano, sin formación teológica, no era un erudito de las escrituras, no había leído lo que los profetas decían, ni conocía las promesas del pacto, pero llegó a la conclusión que los mismos sacerdotes y eruditos del Antiguo Testamento de ese tiempo habían rechazado completamente. No fue a través de los argumentos filosóficos o las creencias religiosas en ese momento o los ritos que él miraba, sino que este soldado logró entender que verdaderamente aquel que estaba en la cruz
era el Hijo de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, este hecho registrado en las Escrituras, como cada palabra pronunciada por el Señor Jesucristo. Cada palabra trae vida a nuestro espíritu, trae vida a nosotros. Cada hueso que nosotros tenemos rotos por el pecado, estábamos muertos, ciegos, trae vida a cada uno de nosotros. Ya no vivimos ciegos. La luz de Cristo nos ha alumbrado. La luz de Cristo nos ha alumbrado por medio de su evangelio, por medio de su sacrificio. Juan registra también en ese evangelio, en el capítulo 19, versículo 34, registra el hecho con precisión clínica cuando uno de los soldados, recuerda usted, le abrió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. La sangre y el agua separada indicaba que Jesús ya había muerto antes que la lanza le tocara. El gesto del soldado no fue matar al Señor Jesucristo, sino para comprobar que él ya había muerto. Eso era normal en la época romana. Hermanos, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos dice Colosenses 2:15, se despojó a sí mismo. Él presentó, allí mismo clavó todas nuestras enfermedades. Allí mismo clavó y triunfó sobre los principados, sobre las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfó sobre ellos, hermanos. Lo que aparentemente para el mal era el triunfo de ellos. Ellos, según ellos, habían vencido al Señor. Pero Él los despojó. Él triunfó sobre ellos. Nuestras deudas estaban pagadas completamente. Cada gota del Señor Jesucristo representa nuestra salvación. Nuestra salvación fue realizada por el Dios, por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Jesús, en medio de la angustia más grande, de la tentación, no vio su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Aún golpeado, desangrado hasta la muerte, su atención no se centró en sí mismo, sino en lo que el Padre estaba logrando ahí. El triunfo consumado es. En su último aliento de vida en esta tierra pronunció: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entendamos, hermanos, que la cruz no representa la destrucción de su obra, sino la culminación de la misma. No representa una derrota, sino la victoria, donde Jesús acabó su tarea encomendada por su Padre. Allí pagó la deuda y anuló esa acta de los decretos que era en contra de nosotros. La cruz nos recuerda un regalo de salvación que nos ha dado el Señor a toda la humanidad, sin excepción alguna, y que ese regalo está disponible hoy todavía, porque vivimos bajo esa dispensación de la gracia. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado por esa gracia divina, por ese sacrificio en la cruz, hermanos. Ese sacrificio es suficiente. Nada debemos de añadir a nuestra salvación, porque el pan que descendió del cielo vino a ser la voluntad del Padre Celestial, Jesucristo mismo, porque Él descendió para hacer la voluntad del Padre. Esta palabra consumado es, era muy común en el comercio griego. Cuando alguien hacía una transacción, al hacer pagada la deuda en su totalidad, se podía decir tetelestai. Esto afirmaba que la deuda había sido cancelada. Jesucristo entendía entonces esta palabra cuando la pronunció. Ellos entendían, todos aquellos que estaban ahí entendían la palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él canceló la más grande deuda que nosotros teníamos, el pago completo de nuestros pecados. También hace referencia al momento de la selección de un cordero. Mire qué bonito esto. Dice que hace referencia. ¿Y qué referencia es la que hace? Pues nos muestra que las personas, para poder llevar un animal, un cordero, a sacrificarlo al templo, como era de costumbre en la ley judía, se buscaba el animal entre el rebaño y se presentaba uno sin mancha y sin defecto físico.
Cuando se encontraba el Cordero perfecto, se podía decir, Tetelestai, el trabajo se ha terminado. El trabajo de búsqueda se había terminado. Jesús fue el Cordero de Dios, sin pecado alguno, que se ofreció en la cruz del Calvario para rescatarnos, aquellos que nos habíamos perdido. Dio su sacrificio. Este sacrificio marcó la historia para siempre, amados hermanos. Para el creyente, salvo por Cristo, redimido por la sangre del Cordero inmolado, el término consumado es, adquiere un mayor significado, porque no se limita a ser una expresión más. Es la expresión que utilizó el Señor para decir, he terminado la obra de salvación, he terminado lo que mi Padre me ha encomendado, he cumplido. El Señor Jesucristo con esto nos está diciendo a cada uno de nosotros, ahora son libres de condenación, son libres del pecado, son libres de la muerte, son libres de la esclavitud. Este es el nuevo pacto que en mi sangre hizo el Señor Jesucristo. Ya no tienen que hacer más sacrificios, ya el sacrificio eterno y perfecto lo hice yo, dice el Señor. Por eso esta palabra tiene que tener significado profundo en nuestros corazones. Consumado es. Con esta palabra también el Señor Jesucristo glorificó a su Padre, siendo obediente hasta la muerte, nos dice la palabra, y muerte de cruz. Juan 17 del 4 al 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús mostró, aún en las últimas horas de oscuridad que pasó en este valle de sombra y de muerte, que Él es Señor y Dios, que aún la misma muerte no podría retenerlo con ese acto de resurrección que Él tuvo, que venció la muerte. Vemos nosotros entonces que nosotros también como creyentes somos vencedores en Cristo Jesús, porque la muerte no nos va a poder retener, hermanos. Vamos a resucitar en Cristo. El día que nos toque partir de esta tierra, tenemos la seguridad de que viviremos una vida eterna con el Señor. Por eso es que en el Calvario se cumplió la promesa, siglos antes, escrita por Isaías, una promesa profética de victoria final, de consuelo divino para cada uno de nosotros, donde se declara que Dios destruyó la muerte para siempre. Nos dice Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre, hermanos. Qué hermoso eso. Saber que la muerte tampoco, ni la tumba nos podrá detener a nosotros. Seremos resucitados en aquel día. El Señor mismo, con voz de arcángel, dice la palabra. Por lo tanto, esta palabra consumado fue el acto de triunfante sobre la muerte, sellado con el milagro de la resurrección. Fue el cumplimiento de todos los profetas acerca del Mesías Redentor. Debe de ser de motivo de gozo y de celebración como iglesia, saber que nuestros enemigos fueron ya derrotados en la cruz por el Hijo de Dios. Por eso ahora el creyente y el discípulo del Señor vive con la esperanza y la seguridad total de que tiene una vida eterna en Cristo. Ya usted no va a venir a condenación eterna. Usted va a vivir con el Señor en armonía, en paz. Una gran familia somos en el Señor, que ahora nos conocemos y los une el amor de Dios. Ese amor de la cruz es el que nos une a nosotros como familia de la fe. Por eso consumado es la culminación de todo rito también y sacrificio de animal como ofrenda por el pecado. Ya usted no tiene que hacer nada de esto, amado hermano. El Señor ya lo hizo todo por usted. Ya no más sacrificios, ritos, costumbres humanas. El sacrificio perfecto y santo, puro, se llevó a cabo en la cruz del Calvario, aceptado por el Padre de una vez y para siempre. Eso es irrepetible. No podemos repetirlo nosotros. No podemos hacerlo por nosotros mismos. El Señor ya lo hizo. Y ese es el nuevo pacto en Cristo, superior a todo lo demás. Es la máxima expresión que nosotros podemos decir, hermanos. Por eso nos dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Nada de eso, hermano, podía quitar nuestro pecado. Nada de lo que podamos hacer puede traer o añadir salvación a nuestra vida. Ya Cristo hizo todo por nosotros.
Ese sacrificio de Cristo, siendo completo, señala el fin entonces de esos ritos del Antiguo Testamento y de todo aquel sistema sacerdotal y de ceremonias en el templo. Todo lo que Dios requiere para la expiación o requirió para ese pecado de expiación se cumplió en Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca fueron completos en realidad. Si usted ha leído y ha visto en el Antiguo Testamento, siempre se ofrecían ritos uno tras otro, tras otro, tras otro, y ninguno de ellos, ni aun juntos, bastaban para borrar el pecado del pueblo definitivamente. Pero el sacrificio supremo de Cristo sí fue suficiente, hermanos. Por eso nos escribe el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículos 50-51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó al Espíritu. Y he aquí nos dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hermanos, el velo del templo se rasgó. Eso significa que ahora tenemos acceso al Padre. Podemos ir por medio de los méritos de Cristo al Padre. Podemos orar a Él. Nada nos puede impedir ahora poder llegar en nuestras oraciones a Dios, clamar a Él. Nada, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Él nos lleva hacia el Padre. Pero todo esto para confirmar también que en el Antiguo Testamento ese sistema ritual quedaba obsoleto en realidad, que el velo nos separaba del Señor Jesucristo, nos separaba del Padre, pero fue rasgado y ahora hay un perfecto sacrificio que fue Cristo. Es un clamor de victoria también esto consumado es. Una victoria que nosotros no podíamos tenerla, es la victoria contra el pecado. Por lo tanto, amados hermanos, este no fue un lamento débil que el Señor quiso decir una palabra nada más, o producto de que se resignó y decir consumado es, sino que es un canto triunfal de Rey de Reyes y Señor de Señores, del que era, del que es y del que ha de venir, el siervo sufriente, llevando a cabo lo que Dios le había pedido, el clamor. Jesús por fin había terminado la obra, había conseguido, había logrado la victoria por nosotros. Ese grito es desolado, ese grito expresado por el Señor Jesucristo nos da seguridad de que en realidad cada uno de nosotros tenemos ese triunfo en Él. Por eso nuestras vidas no pueden estar en derrota. Tenemos que perseverar día a día, conocer esta escritura, conocer la palabra, conocer estas palabras que son importantes y tienen ese significado espiritual para cada uno de nosotros. Podríamos profundizar en estas cosas y el tiempo es corto para esto. Pero en conclusión, amados hermanos, y como nos dice la escritura, ¿verdad? El Señor exclamó, consumado es, al momento de morir en la cruz. Expresó y dejó muy claro que su obra se cumplía, que todas las profecías del Antiguo Testamento referente a Él y su muerte se cumplían exactamente en el tiempo de Dios. No se avergonzó. Él mostró piedad por aquellos que necesitaban, por el cojo, por el ciego, por su madre, por los que estaban crucificados. Y esa misma piedad nos muestra a nosotros. Y en perfecta obediencia Él vino, bajo la ley, consumado es. El Cristo crucificado, el Cristo resucitado también, y el que ascendió y que está sentado a la diestra de Dios Padre, venció el poder de Satanás, venció la muerte, nos dio la victoria sobre el pecado. Por eso somos su pueblo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Por eso la palabra nos dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, le dio potestad, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, pero también hay muchos en este mundo que necesitan conocer este evangelio, conocer esta palabra, consumado es. Y cada una de las palabras es nuestro deber como creyentes, enseñarla a otros para que conozcan lo que Cristo ha hecho por ellos. El sacrificio de Cristo hace más de 2000 años sigue impactando el mundo entero. No solo es una semana, es toda la vida que tiene que impactar estas palabras en nosotros.
Nuestro destino, amados hermanos, estaba marcado, era la condenación eterna, pero en la cruz Jesucristo demostró su gran amor, nos perdonó y nos libró de la muerte eterna. En medio del temor, de la angustia, de la enfermedad o el sufrimiento de esta vida, recordemos estas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, nuestro gran Redentor. Recordemos cada momento, cada instante que Él estuvo en la cruz, cada paso, cada huella que dejó en este mundo, cada una de las cosas que Él nos deja plasmado en su palabra. Por eso tenemos que amar a Cristo, amar su palabra, llenarnos de ella, que nuestros frutos, Señor, nuestros frutos, hermanos, en nuestra vida puedan crecer, podamos crecer también en la fe, en la obra de Dios cada día. Hermanos, es necesario para cada uno de nosotros saber que esta palabra nos ayuda y nos alienta. Como lo mencioné, no es un grito de angustia, no es un grito de auxilio. Consumado es, fue un grito de victoria para cada uno de nosotros. Y eso es lo que es. Eso debe de quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cada día que nosotros sintamos que no podemos seguir, que no podemos continuar en esta vida, que la vida es difícil, que hay momentos en esta vida que queremos ya no seguir, ya no congregarnos, ya no ir a la iglesia, ya no orar, ya no leer la palabra, entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. La victoria que nos ha dado, consumado es en la cruz. Todo fue consumado ahí y el Señor nos mostró su gran amor y su gran perdón. Y es necesario nosotros que sin temor alguno podamos expresar estas palabras con firmeza en nuestros corazones, sabiendo de que estas palabras les ayudan a los demás también. Hermanos, consumado es la gran victoria del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y nuestros labios también tienen que pronunciarlo. Consumado es, porque también es nuestra victoria como hijos de Dios. Les pido que oremos en este momento, ahí nos encuentra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra preciosa y por cada palabra que esta semana hemos escuchado. Señor, te pedimos que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a guardar cada momento, cada instante, Señor, a perseverar, a conocer más a profundidad el sacrificio vivo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias te damos por tu Hijo amado, Señor, que es por esos méritos que nosotros podemos llegar delante de tu presencia. No hay otro camino, Señor. No hay otra verdad que solo en Cristo Jesús hay. Gracias por tu Hijo. Gracias por esta palabra. Consumado es, Señor. La misión fue cumplida. La obra de redención, Señor, y de salvación para nuestras vidas fue consumada completamente y totalmente en la cruz del Calvario por tu Hijo amado. Te agradezco, Señor, y que seamos no solo oidores, sino hacedores, Señor, de esta palabra cada día. Gracias te damos por todo. En esos méritos preciosos y hermosos, los méritos de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Dani, por este estudio hermoso, ¿verdad? La sexta palabra, el cumplimiento, ¿verdad? Lo que nos explicó ahí el hermano Dani, que la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Fue pagada en esa cruz y sobre todo hubo victoria, ¿verdad? Victoria en Cristo, hermanos. Así que ahí vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Es muy importante decirles que lo que hemos estado orando por las ofrendas y todo este tiempo, pues es buen momento y buen tiempo para que el domingo las podemos llevar y depositarlas, ya sea en el ofrendero o cuando vayan pasando los hermanos, ¿verdad? Así que todas estas ofrendas, pues sabemos en nuestro corazón y podemos ponerlas, podemos llevarlas el domingo, hermano. Así que oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre por este momento especial. Gracias por toda esta semana que hemos estado aquí juntos, unánimes, Señor, aprendiendo de tu palabra. Hoy venimos, Padre,
con un corazón contento, alegre, a dar nuestras ofrendas y diezmos, Señor, para que tú las recibas, Padre, y podamos seguir construyendo nuestro templo, Padre, y para todo lo que nuestra iglesia necesite. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias por la alimentación, el techo, el abrigo, todo, Señor. Bendice nuestros trabajos, nuestros negocios, Padre, y el hermano que no tenga un empleo, pues provéele, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy, ¿verdad? Lo que vimos fue la sexta palabra y todo estaba basado en el versículo, ¿verdad? En el versículo Juan 19:30 que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, ¿verdad, hermanos? Ese fue el texto basado de la palabra hoy que acaba de explicarnos nuestro hermano Dani. Para mañana, hermanos, a las 6, de 6 a 7, a la misma hora, es la séptima palabra y se titula La completa expiación, basada en el texto Lucas 23:46. Así que todos esos hermanos que están ahí conectados, también los esperamos mañana, ¿verdad? Y si es posible, más. Así que, hermano, para terminar, vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor por todo este momento. Oremos ahí donde están. Padre nuestro, gracias, Señor, gracias, Padre, porque has permitido este momento. Has permitido que muchos hermanos nos podamos conectar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, vecinos, Padre, para escuchar tu santa palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que tu Hijo amado Jesucristo dijo en esa cruz, consumado es. Gracias por esa victoria de la cruz, por esa sangre preciosa derramada, Señor, que hoy podemos gozar de una redención y sobre todo, Padre, gozar de una vida eterna. Gracias, Señor, te damos por este momento. Señor, gracias, gracias. Y te pedimos que nos toque, que nos inquiete nuestro corazón para que mañana podamos estar aquí presentes también, Padre. Gracias por cada hermano que se conectó, por cada familia que está ahí conectada, Señor. Bendíceles, Padre, y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.